la última clase referente a los 40 días que estuvo el Señor Jesucristo aquí en la tierra, entre la resurrección y la ascensión al Padre. Esta clase es algo muy, muy hermoso por la importancia tan grande que tiene para nosotros los cristianos. Creo que todas han tenido una gran importancia, ¿verdad? Todas, porque es la palabra de Dios, es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso es la importancia. La semana pasada vimos la parte de la Gran Comisión, el mandato que el Señor nos dejó a todos los que somos hijos de Él, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer como cristianos. Y en esta ocasión vamos a ver la décima visitación del Señor Jesucristo antes de ascender con el Padre. Ya habíamos dicho que la número 10 era a los que vieron su ascensión. Y vamos, por favor, a ver esta hermosa enseñanza en Hechos capítulo 1, versículo del 4 al 11. Hechos capítulo 1, versículo del 4 al 11. Recordemos que esto es una clase, usted si gusta puede participar, ¿verdad? ¿Sí sabemos quién escribió los Hechos, hermanos? ¿Sí sabemos quién escribió los Hechos? ¿Sí? ¿No? Ok. Los Hechos fueron escritos por Lucas. Aparte de la carta que hizo Lucas, con el que lleva su nombre, ¿verdad?, del Evangelio de Lucas, también escribió los Hechos. Lucas es también llamado el médico amado. Así está llamado Lucas en Colosenses 4, capítulo 4, versículo 14. Lucas es conocido como el médico amado, para que usted lo sepa. Y como referencia, y lo puede encontrar en Colosenses, capítulo 4, versículo 14. Y Lucas es el único autor que no era judío. Es el único autor que escribió en la Biblia que no era judío. Es algo muy, muy hermoso esto. Lucas caminó con Pablo, ¿verdad? A Pablo fue a quien se le unió más adelante. Usted si sigue leyendo el libro de Hechos, el Evangelio de Hechos, usted podrá encontrar esta parte cuando se une con Pablo. Bueno, empecemos por favor. Es Hechos capítulo 1, versículo del 4 al 11. Y dice la palabra del Señor: y estando juntos les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. En el 11, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Gloria a Dios por esta hermosa palabra. Aquí vamos a encontrar un tesoro, hermanos, un tesoro que viene a fundamentar nuestra vida cristiana, que como cristianos lo debemos de saber. Es por ello la importancia de ver estos sucesos, estos 40 días que caminó Jesucristo aquí en la tierra.
antes de subir con el Padre. Vemos ahí en el versículo 4, ¿verdad? Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí vemos una vez más que los discípulos eran varones obedientes. Aquí el Señor Jesucristo les dice a los discípulos que no se fueran de Jerusalén. Qué curioso, ¿verdad? Jerusalén fue el lugar donde el Señor Jesucristo fue capturado, donde fue tremendamente atormentado, ¿verdad? Lastimado y crucificado. Y ahí mismo es donde está enviando a los discípulos. No se vayan de Jerusalén. Quédense en Jerusalén. Vemos aquí el perdón tan grande de nuestro Señor Jesucristo para la tierra, para los que vivían en ese lugar. No importando que fueran enemigos del Señor Jesucristo, Él los perdona y ahí manda a sus discípulos. Y los discípulos, vemos en ellos varones obedientes. Por eso es tan importante, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo nos mande a hacer algo a cada uno de nosotros, lo hagamos, que podamos ser obedientes. Que podamos ser obedientes a lo que Dios nos mande hacer. Si el Señor nos dice es un tiempo de espera, esperemos en Él. Si el Señor Jesucristo nos dice muévete, ¿verdad? Nos movemos. Sé obediente, deja de hacer esto. Obedece, obedece. Es importante que como pueblo podamos ser obedientes como lo hicieron los discípulos. Entonces aquí el Señor Jesucristo les da este mandato y después les dice, ahí en el 4b, sino que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. La promesa del Padre, ¿cuál era este? La promesa del Espíritu Santo, el que habría de venir. Ya Jesús había soplado sobre de ellos. ¿Se acuerda usted cuando vimos ahí que se presentó el Señor Jesucristo en el lugar alto donde estaban los apóstoles y que el Señor Jesucristo sopló sobre de ellos el Espíritu Santo? ¿Recuerda usted esta parte? Cuando se encontraban nada más 10 de los apóstoles. Y uno puede decir, bueno, ¿cómo es posible? Si ya les había dado el Espíritu Santo, ¿por qué lo tenían que esperar otra vez? Por lo que vemos aquí más adelantito en el 5, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Sí, el Señor Jesucristo ya había soplado sobre de ellos el Espíritu Santo. No es que la palabra se contradiga, pero aquí ¿qué era lo que iba a pasar? Aquí iban a ser sumergidos como en el bautismo en agua, que era lo que hacía, ¿verdad?, Juan el Bautista, pero en el Espíritu Santo. El poder, la manifestación más gloriosa se iba a dar en ellos de una forma más grande, en donde iban a recibir este beneficio de parte del Espíritu Santo de una forma mayor a través de los dones, a través de la gracia y a través del consuelo. Es por ello que una vez más el Señor Jesucristo les dice, esperen al Espíritu Santo. Van a ser bautizados. En esta ocasión iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Iba a haber una cercanía, una profundidad. Ellos iban a ser sumergidos completamente en el Espíritu Santo. Esta es la diferencia con la que vimos en aquella ocasión en Juan, ¿verdad?, en donde nada más el Señor les había soplado sobre de ellos el Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Y entonces, en esta ocasión, a través del bautismo del Espíritu Santo, iban a ser limpiados y purificados con el Espíritu Santo de Dios. Esa es la diferencia. Iban a ser completamente limpiados y purificados. Fíjense usted que los sacerdotes, ¿verdad?, para entrar a la presencia de Dios, se mojaban en agua, se limpiaban con agua para estar limpios, para estar puros. Y esta era la forma como iba a trabajar el Espíritu Santo sobre los discípulos.
en ese día que el Señor Jesucristo les decía. Iban a ser purificados, iban a ser santificados, iban a ser sumergidos en el poder del Espíritu Santo para obtener por completo todas sus misericordias, sus dones, sus consuelos de parte del Señor. Esto es algo muy grande porque es un don dado a los hombres, es una promesa. ¿De quién? ¿De quién nos dice aquí, hermanos, que era una promesa? En el versículo 4 dice, es una promesa del Padre. Dios Padre lo había prometido a través de Jesucristo al hombre, que iba a ser una promesa. Ya había sido dado a través de palabra profética, ¿verdad? A través de Jesucristo, que iba a venir ese Consolador. Juan el Bautista lo había predicho en Mateo 3:11. Juan el Bautista había dicho, yo a la verdad os bautizo con agua, pero el que viene tras de mí, estaba hablando, ¿verdad?, el Señor Jesucristo, os bautizará con el Espíritu Santo. Ya era algo que se había profetizado, que se había gritado por todos los lugares. Juan el Bautista, yo lo había predicado, ¿verdad?, compartido. Iba a llegar el momento, iba a llegar el tiempo, pero era necesario que el Señor Jesucristo fuera levantado de la tierra para que pudiera llegar el Espíritu de Dios sobre toda la humanidad. Era necesario. Y entonces de esta forma lo iban a recibir, sumergidos en el Espíritu de Dios. En Él iban a estar. Era lo que les decía en el versículo 4 y en el versículo 5 el Señor Jesucristo. Y luego vemos en el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo el Señor Jesucristo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Fíjense ustedes que estaba también ya profetizado, ¿verdad?, que el Señor, que el Salvador iba a venir a traer libertad al pueblo de Israel. Y entonces era válido lo que decían los discípulos, Señor, tú vas a traer esta libertad, tú eres, ¿verdad?, el que va a traer esta restauración sobre Israel, porque era lo que se había ya profetizado desde hace muchos años, era lo que se esperaba. Y el Señor Jesucristo no dice que no, si usted se da cuenta, aquí en este versículo 7, y les dijo, no os toca a vosotros, no les dice que no, sino simplemente les dice, eso no les corresponde saber a ustedes. No es el tiempo, no es el momento. Solamente el Padre lo sabe, solamente el Padre lo conoce. Y de esta forma el Señor Jesucristo no niega lo que ya en otro tiempo se había profetizado, simplemente les está diciendo, no es el momento. ¿Quién lo conoce? Dios Padre conoce el momento en que habría de ser restaurado el reino de Israel. Dios Padre lo conoce, el tiempo es, dice, sola potestad del Dios Padre, del Dios Altísimo. Gloria a Dios por ello. Y después vemos en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesucristo vuelve a insistir aquí una vez más, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué es esta promesa, hermanos? Esto era necesario, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo fuera levantado para que el Espíritu Santo descendiese, para que empezara su obra aquí en la tierra. Vayamos por favor a Juan capítulo 14. Para ver todo esto. Juan capítulo 14, versículo 25 y 26.
Aquí el Señor Jesucristo habla acerca de la promesa de paz, la promesa del Espíritu Santo. En el versículo 25 dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Y en el 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esa es una de las funciones del Espíritu Santo, ¿verdad? El Señor va a dejar el Espíritu de Dios sobre la tierra. ¿Para qué, verdad? Para que el Espíritu nos enseñe todas las cosas y para que el Espíritu de Dios nos recuerde qué es lo que dijo Jesucristo. ¿Es necesario esto? Sí, hermanos, porque la naturaleza humana tiende fácilmente a distraerse del propósito de Dios. Fácilmente a través de las tribulaciones nos perdemos y podemos estar así por mucho tiempo, ¿verdad? Puede ser semanas, meses, pero fácilmente nos podemos distraer. Pero el Espíritu Santo nos va a recordar lo que el Señor escribió, lo que el Señor dijo. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar para enseñarnos lo que Dios quiere. Es por ello tan importante, ¿verdad?, que cuando estemos leyendo nuestras Escrituras o nos preparemos para leer nuestras Escrituras, hagamos una pequeña oración y le pidamos al Espíritu Santo: por favor, enséñanos tú lo que Dios tiene para nuestra vida, lo que Dios quiere que nosotros veamos o aprendamos. Por favor, enséñanos, porque Él es el que nos enseña. Él es nuestro Maestro. Amén. Luego en el capítulo 16 ahí mismo de Juan, en el 16, versículos 7 al 13, que dice, en el versículo 7: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Fíjense qué interesante. El Espíritu Santo, ¿verdad?, el Consolador, va a venir a nosotros y nos va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tres cosas bien interesantes, sumamente importantes. De pecado, por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo es aquel que nos va a redarguir. Es aquel que cuando alguien llegue y nos hable del Señor Jesucristo, nos va a poner en nosotros, ¿verdad?, el arrepentimiento genuino por haber caminado un día sin Dios, por haber hecho de nuestra vida cosas tremendas o cosas no buenas simplemente. En ese momento es el Espíritu Santo ya tocando cada uno de nuestros corazones, redarguyéndonos de pecado, recordándonos lo que hicimos mal para que nos podamos arrepentir. Y ya cuando tenemos una vida cristiana, ya cuando estamos caminando con el Señor, es el que nos recuerda la palabra, el que nos muestra que estamos actuando mal, el que nos viene a dejar un pensamiento en donde nos recuerda la palabra, o el que nos redarguye, ¿verdad?, y sentimos que hemos obrado mal o que hemos hecho mal. Ese es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo que está en el mundo. Y luego que dice en el versículo 10, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. El Señor, el Espíritu Santo, es el que nos va a hablar todo lo que Jesucristo quiere que aprendamos. La justicia de Dios. Ya no lo vamos a ver al Señor Jesucristo, ¿verdad? Él ya no va a caminar en esta tierra con nosotros, pero sí el Espíritu Santo recordándonos todo lo que el Señor Jesucristo
dejó y quiere que aprendamos. Esa es la justicia de Dios. Amén. Y en el 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, ¿verdad? El Señor Jesucristo ya venció al diablo y lo puso por estrado de nuestros pies. Eso es algo que no debemos de olvidar. El príncipe de este mundo ya está vencido y el Espíritu Santo es el que nos lo va a mostrar, el que nos va a enseñar la posición que cada uno de nosotros tenemos como hijos de Dios, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso es algo bien importante, porque a veces el cristiano está confundido, creyendo, ¿verdad?, que el diablo es el que tiene soberanía de uno, o creyéndole al diablo todas sus mentiras y viviendo en cautividad, por desgracia. Cristo, al momento que subió a la cruz del Calvario, ya quitó toda esa cautividad del mundo. Al momento de que nosotros lo tomamos como nuestro Salvador, nos hacemos acreedores a muchas bendiciones, a la libertad sobre todo de nuestra vida, de nuestras almas para vida eterna. Y eso es algo que debemos de tener presente, el perdonar todos nuestros pecados. Y no le debemos de creer al diablo, ¿verdad?, cuando venga a engañarnos. El Señor Jesucristo ya nos hizo libres y nos ha dado una autoridad sobre todo principado. El Señor Jesucristo nos ha bendecido sentándonos en los lugares celestiales juntamente con Él. Y eso es algo que no debemos de olvidar los cristianos. Ya es una bendición, un testamento que el Señor nos ha dado. Algo que nos hizo, una bendición de la cual ya nos hizo acreedores a través de su sacrificio. Amén. Gloria a Dios por ello. Y sigamos leyendo. En el versículo 12 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿De quién va a oír todo esto el Espíritu de Dios? Del Padre, del Padre. El Señor nos hablará a través del Espíritu Santo. Ya aquí el Señor Jesucristo les decía, ¿verdad? Ya no les puedo decir más cosas porque ya es tanto lo que les he dicho que no van a poder sobrellevar todo esto. Pero el Espíritu de Dios los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere de Dios Padre. Eso es lo que el Espíritu Santo nos va a enseñar. Por eso es tan importante que pasemos tiempo de oración con el Señor. Nos va a enseñar como maestro. ¿Cómo nos va a enseñar como maestro? A través de las Escrituras. Pero nos va a enseñar lo que escucha de parte del Padre. ¿Y dónde nos lo va a enseñar eso? A través de la oración. A través de la comunión con Dios en medio de la oración. Es ahí donde el Espíritu Santo nos hará saber lo que escuchó de parte del Padre. ¿Te das cuenta, hermana y hermano, por qué de la importancia de leer las Escrituras y por qué de la importancia de orar? ¿Se dan cuenta? Es un tesoro. Esto es un tesoro. Esto es algo que nos debe de animar. Es algo que nos debe de alentar a pasar tiempo con Dios. ¿Usted se imagina que el Espíritu Santo le diga ahí en medio de la oración lo que Dios Padre quiere que tú escuches? Es algo tremendo. Lo que el Rey de Reyes, el Dios creador del cielo y de la tierra, el Todopoderoso, quiere que tú escuches. Personalmente tú, ahí en la intimidad.
te dará, así como con los discípulos, lo que tú puedas sobrellevar, ¿verdad? Eso es lo que te va a dar, es lo que me va a dar. Pero es como las noticias frescas del cielo. Hasta tu casa. Ahí, cuando tú estés en oración, cuando yo esté en oración. Por eso no te pierdas ese tiempo. No te lo pierdas. ¿Cómo vas a saber lo que Dios quiere hablarte? ¿Cómo vas a saber lo que el Señor te quiere dar de sus tesoros? ¿Cómo? Si no pasas tiempo de oración. Por ello la importancia. ¿Y esto cómo es? A través del Espíritu Santo. Por eso era tan importante que el Espíritu Santo llegara aquí a la tierra. Y ahí en Juan 16, versículo 26, dice: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. El Señor Jesús va a rogar al Padre por nosotros. El Señor Jesús es nuestro mediador. El Señor Jesús va a estar ahí. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué es lo que estará haciendo el Señor Jesús cuando esté sentado a la diestra del Padre? Esta es la promesa. Esta es la promesa para todos los cristianos. Y era a lo que se refería el Señor Jesucristo ahí en Hechos. Por favor, regresemos otra vez a Hechos. Hechos capítulo 1. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesucristo, como hijos de Dios, no nos deja, ¿verdad?, que vayamos solos a cumplir la gran comisión, sino que Él nos va a equipar a través de que el Espíritu Santo nos enseñe y a través de que el Espíritu de Dios nos diga qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero también el Señor nos va a dar, ¿verdad?, de lo que Dios va a hacer sobre toda la tierra. Es por ello que el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, nos va a dar poder. No es para que venga una vanagloria sobre nosotros. No es para que nosotros pensemos que por ser tan buenos podemos empezar a movernos en los milagros y en los prodigios. No nos confundamos, ¿verdad? El Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, nos va a dar poder para que esos milagros y esos prodigios se vayan realizando conforme nosotros vayamos compartiendo el Evangelio, para que seamos testigos de que el Señor Jesucristo va a llevar la palabra a través de nosotros por toda la tierra. Y se ha establecido su reino aquí en la tierra. Y se ha conocido su nombre sobre toda la tierra. Amén. ¿Usted quiere ser testigo de esto? Yo también. Gloria a Dios por ello. Para eso nos sirve este poder que viene de lo alto. En el versículo 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esto es algo hermoso, porque aquí el Señor, en presencia de sus discípulos, a plena luz del día, es alzado a las nubes. Y ahí en las nubes
desaparece. Ya no lo ven más sus ojos. ¿A dónde fue el Padre? ¿Para dónde fue el Padre? Colosenses 3, en la primera parte del versículo 1 dice, ¿dónde está Cristo? Sentado a la diestra del Padre. En ese momento, Cristo sube para estar sentado a la diestra del Padre, como dice Colosenses 3:1. Y ahí estando Cristo en los cielos, ¿qué va a pasar? Cristo ya había terminado la obra por la cual el Padre lo había mandado aquí en la tierra, pero ahora iba a iniciar una nueva obra. Acabó una obra para entrar a otra. ¿Qué va a hacer el Señor Jesucristo allá arriba, sentado a la diestra del Padre? Vayamos por favor a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Versículo 11 y 12. Dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de macho cabrío ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Bendito Dios. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Tomó su lugar en el lugar santísimo. Y ahí, ¿verdad?, obtuvo eterna redención. Eterna redención por los siglos de los siglos. Por eso su sacrificio fue uno nada más, no con sangre de macho cabrío como los que hacían en el Antiguo Testamento, sino por sangre, ¿verdad? Sangre, por la sangre más limpia y más perfecta, que fue la de Cristo Jesús. Es por ello que Él pudo entrar al lugar santísimo, a tomar su lugar y hacer de ahí una eterna redención por los siglos de los siglos, eterno, sin fin, sin fin. Ahí está Cristo Jesús. Ahí está nuestro Salvador. Ahí está. Ahí mismo en Hebreos 7, versículo 25 y 26. ¿Ya lo tenemos? Versículo 25 y 26 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder. ¿Por quién? Por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Gloria a Dios por ello. Entonces vemos qué va a estar haciendo el Señor Jesucristo. Ahí en el 25, hermanos. Va a ser el Salvador perpetuo, para que toda la humanidad pueda tener acceso a esa salvación. Es el Salvador perpetuo. Para todos aquellos, ¿verdad?, que se arrepientan y que acepten a Jesucristo como su Salvador. Él va a estar ahí. Él va a estar ahí perpetuamente para ellos. Y viviendo siempre para interceder por todos nosotros. Él va a estar perpetuamente intercediendo por su pueblo, intercediendo por todo aquel que le reciba como su Salvador.
¿No se siente bendecido, hermano? Es un gran honor, porque sumo sacerdote tenemos, sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Este varón de dolores, este varón perfecto, está intercediendo por ti y por mí allá en los cielos para con el Padre. Es un gran amor. ¿Qué puedes decir de ello? A ver, expresa algo, hermano, expresa algo. ¿Qué puedes decir de esto? ¿Lo está recibiendo tu corazón? ¿Lo está recibiendo tu mente? ¿Qué puedes pensar de ello? Por favor, una persona, dígame, ¿qué puede pensar de esto? De que el Señor Jesucristo sea tu intercesor y que esté intercediendo por ti para con el Padre. Que sigue todavía parte que ya se entregó en la cruz, sigue todavía intercediendo por nosotros. Sí, amén. Vemos, ¿verdad?, que lo que Él hizo aquí en la tierra, el propósito por el cual había venido fue llegar a la cruz, arrebatar a toda la humanidad de las manos del enemigo. Pero no paró ahí, sino que ahora de forma perpetua está intercediendo por nosotros y está abogando para con Dios Padre. En 1 de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Fíjate que esto es bien importante. 1 de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Está hablando de Jesucristo, no el verbo que estaba antes con el Padre, no Jesucristo, ¿verdad?, como Dios, como divinidad, sino Jesucristo hombre, el que subió a la cruz del Calvario, el que arrebató la bendición para toda la humanidad. Ese es el mediador, Jesucristo hombre, a quien nosotros vamos a clamar, a quien nosotros le vamos a pedir, ¿verdad?, que nos ayude, al mediador, a Jesucristo hombre. Gloria a Dios por ello. Y su reino no es de este mundo. Ahora sabemos y nos queda bien claro que Él regresó a donde pertenece, al reino de Dios. Y su reino no es de este mundo. Su reino es eterno, celestial. Y será por siempre, perpetuamente. Amén. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Regresemos, por favor, una vez más, hermanos, a Hechos. Sigamos juntos escudriñando las Escrituras. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? ¿Alguien quiere aportar algo? Ok. Y entonces, ¿verdad?, vemos en el versículo 9 que las nubes lo ocultaron y sus ojos ya no vieron más nada de los discípulos. Y en el 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. ¿Quiénes eran estos dos varones? Dos ángeles. En ese momento aparecieron junto con los 11 discípulos dos ángeles. Y ellos, ¿verdad?, les dijeron en el versículo 11, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Qué interesante, ¿verdad? Estos dos varones se pusieron junto a ellos y dijeron: ¿qué están mirando, verdad? Así como se fue, así lo van a ver regresar. Estaban profetizando una vez más la segunda venida del Señor Jesucristo. La segunda venida. Así vendrá como le habéis visto ir a los cielos. Así vendrá. Por segunda vez, pero vendrá de una forma diferente, ¿verdad? No vendrá otra vez como hombre,
sino vendrá como ¿quién? Como Redentor, como Salvador, como Dios con toda su gloria. ¿Qué es esta gloria? Cristo fue glorificado. En este momento que Cristo subió al cielo, Cristo fue glorificado. Había acabado su misión aquí en la tierra, su obra en la tierra había terminado. Y vemos por favor lo que dice Juan capítulo 17. Esta es una cita bíblica realmente hermosa, muy hermosa. Juan capítulo 17, versículo 4 y 5. Dice aquí, ¿verdad? El Señor Jesucristo: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Le dice al Padre: ya acabé la obra, Señor, que me diste. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí se confirma una vez más que Jesucristo ya era con el Padre antes de la creación del mundo. El Verbo ya era. Antes de la creación del mundo, Jesucristo ya era con el Padre. Y en este versículo 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo. Con aquella gloria con la que se despojó y vino a la tierra un día. Es precioso también lo que dice Filipenses, esa gloria, ¿verdad? Que él, despreciando quién era, sin aferrarse a esa gloria, se despojó de esa gloria, se hizo hombre, ¿verdad? Se hizo carne y fue crucificado. Fue tremendamente lastimado, herido hasta la muerte, dice la palabra, herido hasta la muerte. Pero el Señor lo iba a glorificar por ese sacrificio. Y a eso iba el Señor Jesucristo también a los cielos. Mire, vayamos allá a Filipenses. Es unos versículos que ya hemos visto en otras ocasiones. A lo mejor yo repito mucho, esta palabra está hermosa y esta otra, pero es que, hermanos, para mí todo está hermoso. Aquí en la palabra del Señor realmente hay versículos preciosos. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Vemos de qué forma Jesús es glorificado por el Padre. El versículo 9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, ¿qué hizo el Señor al momento de glorificar a Jesucristo? Dios lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo. Dios lo exaltó. Le dio nombre sobre todo nombre. Toda potestad la sometió a su voluntad y la sometió ante sus pies. Que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y por debajo de la tierra. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. De esta forma el Señor glorificó a Jesucristo. Y por eso Jesucristo subió, para recibir la gloria que le pertenecía cuando era uno solo con el Padre antes de la fundación del mundo. Esta gloria Jesucristo se la ganó a través de la cruz del Calvario, a través del sacrificio, a través de haberse dado completamente por la humanidad, por lo que se había perdido. Esto es lo que hizo el Señor Jesucristo aquí en la tierra por 40 días, después de su muerte. Tuvo a bien todavía estar 40 días para enseñarle al hombre que era el reino de Dios. Y nosotros damos gracias a Dios por ello.
porque así aprendemos de su ejemplo y sabemos quiénes somos cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por ello. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Le parece, hermanos? Que en esta noche le podamos dar gracias a Dios por lo que Él hizo. Por estos 40 días. Que Él bien pudo haberse ido ya con el Padre, ¿verdad? Al momento que resucitó pudo haber subido con el Padre. Ya la gloria Él ya se la había ganado. Pero Él estuvo todavía 40 días más cumpliendo el propósito de Dios Padre aquí en la tierra. Démosle gracias a Dios por ello, de todo corazón, con todo su entendimiento, hermano, con todo su entendimiento. Gracias, Padre bendito, te damos en esta noche. Gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias, Cristo bendito, porque tú te diste por nosotros. Porque tú, Padre, dejaste, Señor, toda tu deidad. ¿Quién eras tú, Señor? Y llegaste aquí a la tierra, Padre, y caminaste en esta tierra como hombre con todas nuestras debilidades, y aún así tú no pecaste y fuiste obediente hasta la muerte de cruz. Gracias, bendito Rey, porque incluso hasta en el último momento tú fuiste con gozo a la cruz del Calvario, sabiendo lo que ibas tú a ganar, Padre, sabiendo lo que tú ibas a arrebatar, Señor, de las manos del enemigo. Gracias, bendito Rey. Gracias, amado Padre.